Let's talk about The Guardian. The Guardian was founded in 1821. We're coming up to our 200th birthday. And it was founded in the wake of a seismic political event in Britain called the Peterloo Massacre, when 80,000 people gathered together in a field just outside Manchester to peacefully protest for democratic reform. The British government ordered the British cavalry to charge them. 17 people lost their lives, and over 700 people were severely injured. We were known until 1959 as the Manchester Guardian, when we moved to London and became a national newspaper. We're not owned by a single person, and we're not a public limited company. We're actually owned by the Scott Trust, which was created to safeguard the journalistic freedom and liberal values of The Guardian, free from commercial or political interference. We bought Britain's oldest newspaper, The Observer, in 1993, which is now our Sunday edition. We are the 9th biggest national newspaper in the UK. There's another way of saying that. We are the 2nd smallest national newspaper in the UK. But we're also the most trusted. And crucially, our digital footprint is vast. We are one of the biggest quality news brands in the world. In May, we registered 154 million uniques who generated 1.3 billion page views. But of course, what we're mostly known for, I hope, is things like this. It's something that I regret. He's an upper-class Etonian who expects people to follow him wherever he goes. Luckily for the United Kingdom, we're about to elect as Prime Minister an upper-class Etonian who expects people to follow him wherever he goes. Thanks for the laugh. Now, before I go any further, I need to say something very important, and it's this. I am really, really sorry. And the reason that I'm sorry is because when people think of journalists, they usually think of people who look a bit like this. This is Woodward and Bernstein, of course, who uncovered the Watergate scandal and brought down Richard Nixon. And unluckily for all of you, I'm not that kind of journalist. In fact, I'm probably more... De hecho, soy más como este. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, tengo un portafolio digital, coordino y defino las mejores prácticas en la redacción, diseño sistemas que ayudan a la cultura, le doy consejos acerca de las nuevas tecnologías a la gente y actúo como puente entre el desarrollo editorial y digital, y también ayudo a construir los productos editoriales. Y la mayor parte del tiempo, y la razón por la que estoy aquí, es que uso los datos de la audiencia para ayudarles a nuestros periodistas a hacer el mejor periodismo que pueden hacer. Y quiero decirles cómo fue que el Guardian se hizo o se enamoró del buen uso de los datos. Y esto empieza en un lugar muy peculiar, muy particular. Este soy yo hace 10 años. Hace 10 años tenía una carrera de actor de 10 años. Una de las peores actuaciones que tuve, esta es la visión del The Guardian de esta obra. Pilas de agonía y una imagen gráfica del desdén. Y mucha gente no lo disfrutó, pero yo lo disfruté menos que todos ellos. Y como todos los autores mediocres, necesitaba un segundo trabajo para asegurarme de pagar mis cuentas. Y por supuesto fui a la escuela de actuación y fui muy suertudo, y por un pelito de rana me llevaron a un producto digital que se llamaba Guardian Digital y fui el subeditor. Y por los 10 años siguientes estuve malabareando con estas dos actividades, y me gusta que justo en el momento, me gusta pensar que en el momento que me tomaron esta foto, me cayó el 20 de que lo que quería hacer desde que era un niño no era estar en un escenario, porque me había
me había enamorado del periodismo. Entonces dejé eso y tomé un trabajo que nadie más quería en The Guardian. Y no estoy siendo metafórico, literalmente nadie más quería ese trabajo, nadie lo solicitó y por supuesto, por suerte, lo obtuve. Y la razón por la cual nadie solicitó ese trabajo era porque tenía muy mala paga, era muy baja la categoría y tenía este título: optimización o ejecutivo editorial del contenido, o no sabía nada acerca de la SEO, pero de hecho me entusiasmaba mucho, y la razón por la cual estaba entusiasmado era porque en esos 10 años que estaba trabajando como freelance, fui parte de la máquina que diseñó una cosa, y era tomar el periodismo impreso y ponerlo exactamente de la misma forma en un medio digital. Y nunca me di cuenta, estábamos en la industria de los medios, y un medio que era mucho más importante que el otro podría imponer todas sus características a este nuevo formato en este nuevo formato emocionante. Y lo que más nos daba atención era los titulares, y eso era lo que quería poner. La versión impresa se tenía un trabajo. Cuando tomaran o cuando dieran la vuelta a la página, no importaba que no supiéramos de qué trataba, pero teníamos que estar rodeados de la copia y las imágenes que estaban relacionadas con este tema. Estos titulares nos engañaban. Era sobre pruebas genéticas, y aquí no tenía que solamente estar en la página, sino que se tenía que descubrir descubrir la gente que no necesariamente nos googleaba y que tenía que aparecer en lugares en donde el contexto no era el adecuado, por ejemplo en las redes sociales. Si están preguntándose si esto es verdad, este es un buen ejemplo de un artículo que se publicó antes de que yo llegara. Es una gran pieza de periodismo con el peor titular. ¿Qué sucedió después? No les dice nada acerca del artículo, y de hecho es un artículo fascinante en donde nos damos cuenta y hablamos con uno de los principales protestantes de la marcha que había estado en la cárcel y que pudo sobrevivir a ello, y nos contó la historia de cómo fue que sucedió. Ahora, donde se pone muy mal fue cuando llegamos al final y vemos los enlaces relacionados. Y lo que vemos ahí son 8 cajitas hermosas con titulares que son específicamente diseñados, aparentemente, para enterrar el gran periodismo debajo de ellas. Entonces, pensé que con artículos de sentido común y argumentos como ese, con reservas de carisma personal, podría convencer a la gente de hacer lo que yo quería que hicieran. Y aquí es como fallé. Sabía que tenía que cambiar nuestra cultura y proceso de producción para asegurarnos de que optimizáramos nuestro periodismo. También tenía que convencer a la gente de trabajar al doble y hacerlos que piensen acerca de esta nueva manera de hacer titulares. Y lo que sucedió fue que nadie lo quería hacer. De hecho, parecía que estaban muy enojados, y especialmente conmigo. Entonces, en ninguna circunstancia como cualquier otro profesional, lloré un poco. Desearía estar bromeando, pero no. Y después de 3 meses de trabajo, dije, voy a tener que renunciar. Pero mientras más pensaba en eso, más me daba cuenta de algo. Me di cuenta de que la gente no estaba haciendo lo que les pedí que hicieran, no porque fueran tontos o porque me odiaran, porque en realidad sí parecía que me odiaban, sino porque estaba compitiendo con 200 años de hábito. Y no les había dado ninguna razón real para cambiarlos. Entonces, de lo que me di cuenta fue que si yo estaba a punto de probar que estaba en lo correcto, tenía que hacer algo que nunca había hecho, y eso era los datos. Pero había otro obstáculo ahí, y era que en ese tiempo el Guardian te pedía que usaras los datos y los resumía como esto: no traigas eso acá. Es peligroso y los expertos son los únicos que deberían manejarlo. Ahora, siendo justos, hay una muy buena razón para que la gente crea eso, y esa razón se ve así.
La gente en la redacción pensaba que si veíamos los datos acerca de este periodismo, todo lo que nos iba a decir era que la gente iba a leer las cosas que eran populares y lo único que íbamos a hacer en respuesta era solamente escribir de cosas populares, lo que quería decir que nuestra editorial después se iba a ver así. Pero hicimos algo muy diferente. Yo estaba convencido de que de hecho si veíamos los datos nos iban a decir mucho más historias interesantes, más allá de lo que había en el tope de la pila. Y había artículos que a lo mejor nos encantaban y la gente no leía mucho. Y yo estaba convencido de que si veíamos los datos podíamos saber cómo cambiarlo. Y lo otro que pensé era, ¿y si traemos estos datos a la redacción y viendo cedíamos en todas nuestras convicciones, no tendríamos problemas de datos, sino de edición o de redacción? Entonces hice 5 cosas. Primero, me enseñé a mí mismo cómo utilizar software de análisis y no fue muy fácil porque yo soy un ignorante matemático y también porque esos problemas no fueron creados para periodismo, sino para comercio electrónico. Y el punto crucial fue que la gente desconfiaba tanto de los datos que nadie tenía acceso a estos programas. Tuve que pelear mucho para poder verlos. Por último, esto también tenía un retraso de 8 horas. Y si pudieras ver lo que sucedió el día siguiente con esta organización, realmente no funcionaba demasiado. Pero aún así, seguí insistiendo y luego llegué a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana y empecé a ver los datos para encontrar historias interesantes y lo que hice fue mandar un correo electrónico, pero no era solamente una serie de números, sino una narrativa. Traté de estar contando historias interesantes sobre cosas que habían pasado. Para empezar, solamente me permitían mandárselo a 5 personas, incluyendo al editor en jefe. Y empecé a ponerle chistes. Lo hice por 2 razones. Primero, porque quería que empezara a tener un nombre y decir, por favor, mándame ese correo también. Y lo otro por lo que puse chistes fue que si pongo un chiste al final del artículo y me dice, oye, ese chiste fue terrible, fue mi manera de saber si leyeron todo el artículo. También hablé con cualquier persona que me dijera cosas acerca de los datos y le decía gracias cuando cualquier persona hacía lo que yo les decía y les enseñaba la diferencia que hacía que ellos lo hicieran. Nunca subestimen la importancia de decir gracias. Y finalmente hice lo que más me asustaba. Seguía batallando con el software y necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en ese momento y no 8 horas antes. Entonces quise hablar con el grupo de personas que por 10 años había estado trabajando un piso más arriba que yo y nunca me hablaban y fue muy aterrador. Y ellos se llaman desarrolladores. Me paré enfrente de ellos en una sala, eran como 40, y les conté la historia que les acabo de contar. Y les dije, no puedo hacer mi trabajo y necesito su ayuda. Y un chico al fondo de la sala me dijo, oye, si no puedes hacer tu trabajo, ¿por qué lo sigues teniendo? Ahora, por suerte, de hecho, era un tipo bastante buena onda y al final de la plática se presentó y era nuestro jefe de arquitectura y él llegó al Guardian no porque ganaba mucho dinero, porque podía ganar más en un banco, sino porque creía en nuestro periodismo. Y lo que los editores hicieron fue mantener a esos desarrolladores tan lejos de la redacción como se pusiera. Entonces, quería él hacer algo acerca de la edición y yo necesitaba sus capacidades para cambiar la manera de cómo la gente nos veía. Entonces, mucha gente habla acerca de los datos como una solución para un problema o un mapa que les dice qué es lo que tienen que hacer. Pero al final de ese día me di cuenta de otra cosa y empecé a entender qué es lo que significa, porque al final del día Ryan hizo algo que se llama SEO Dashboard, tomaba sobres y tomaba 10% del rastreo y me decía qué era lo que se había hecho en los últimos 3 minutos.
Y cambió mi perspectiva de absolutamente todo lo que estábamos haciendo a nivel editorial y la manera en la que nuestros lectores estaban consumiendo nuestro periodismo, porque no es una solución o un mapa, lo que son los datos son iluminación. No te dice a dónde debes ir, sino te dice cómo se ve el panorama y tú decides a dónde vas a ir y cuál es el mejor camino para llegar a donde vas. Ahora, desde esa perspectiva, Graham y yo, sin ninguna compra o ningún rango senior, empezamos a desarrollar esta herramienta que después se llamó OFAN en los últimos 2 años a nuestro paso, y le hicimos muchísimas cosas, pero lo más importante que hicimos fue asegurarnos de que nadie fuera de la organización tuviera acceso a los datos del The Guardian. Hicimos que la gente iniciara sesión con el Gmail de The Guardian. Resolvía el problema de la gente que no viera que viera este contenido no fuera del The Guardian, y teníamos solo 5 personas que podían ver los datos. Cambiamos eso y se lo mostramos a todos. Lo hicimos sin preguntar, y 2 semanas después el editor en jefe se dio cuenta y nos regañó. Pero para ese punto ya era tarde, porque además de los cambios que estábamos haciendo, los editores en sí mismos empezaron a notar cosas y empezaron a preguntarnos si podíamos hacer otras cosas también. Entonces, 7 años después, continuamos trabajando de la misma forma, y OFAN se desarrolla de maneras muy interesantes y muy emocionantes. Es la mejor herramienta de datos en cualquier redacción del mundo, y solo se ha desarrollado máximamente por desarrolladores y yo. Atendemos a más de 1000 personas en la red con OFAN, y no hay tanta penetración de parte de ninguna otra. En los últimos 5 minutos tenemos datos enormes, entonces les voy a mostrar. Obviamente este es un demo en vivo, entonces estoy a merced del Wi-Fi, pero bueno, vamos a un artículo y le dan clic. Este es uno muy bueno acerca de las temperaturas que rompen récords. Tenemos ilustraciones, una gran explicación, expandir para leer más, y básicamente todo esto. Y todo lo que tienen que hacer, y sin importar dónde estén en el mundo, en un dispositivo móvil o en una computadora, tienen que hacer clic en un botón si el Wi-Fi funciona, y van a saber todo lo que necesitan saber acerca del artículo. Y lo que pueden ver aquí son las 2 métricas que se utilizan siempre para conducir una a la otra. Tomamos en cuenta las páginas, tenemos 627,000 en el día, y vemos esto porque queremos que nuestros periodistas tengan la mayor audiencia posible, porque no estamos escribiendo para nosotros mismos, estamos escribiendo para hacer algo con la gente. Pero no solo queremos escala, y también queremos mostrar atención a medios por tiempo. Tenemos un tiempo de 37 segundos. Es un tiempo activo de atención. Cuando alguien abre el artículo, empezamos a contar, y si abren un artículo encima, dejamos de contar. Cuando no mueven el mouse porque se están tomando el café o porque se murieron, para de contar, etcétera. Y estas 2 cosas juntas aseguran que encontremos la audiencia más amplia para nuestros artículos, pero no a expensas de la calidad. Aquí muestra de dónde viene el tráfico a lo largo del día, minuto por minuto. Y esta gran alza, este gran pico que ven, es el momento en el que se rompió el récord. Cambiamos el titular de Francia va a romper el récord a Francia rompió el récord, y mandamos la alerta con nuestra aplicación. Ese pico es gente en la aplicación que está dando clic y leyéndolo en la aplicación. Pero también se pueden hacer varias cosas, y si solo quieren ver el tráfico de El Guardián, vamos a este clic y vemos este mismo punto donde mandamos la alerta, y también podemos ver el historial de la página principal
y la audiencia que la vio. Algunos de estos números son complicados, pero Ofan está diseñado para darte tanto como quieras, cuando quieras. El tiempo de atención es muy difícil. Una de las cosas más nuevas que hemos presentado es que, bueno, tenemos un promedio de 37 segundos de atención media, y esto muestra que para esa duración esto no fue tan bueno en comparación con otras cosas de igual longitud, porque 37 segundos de atención promedio es decente, pero no hace que nadie hable al respecto. También mostramos que también se están promoviendo las historias y cuándo. Y abajo hay un gran rango de información adicional y funciona para medios, para mí, en vez de analistas. Aquí dice que la población de la Unión Europea viene de estos países. También muestra qué dispositivos están utilizando para consumir la información. Muestra en bloques si se están encontrando estas noticias por Google o no. Y esto muestra cuántos días en la semana anterior la gente que está en The Guardian ha visitado la página. Y son el promedio 7 días. ¿Vieron estos datos que se pueden expandir? Aquí nos da el rendimiento de la página, los videos de la página y si la gente los reprodujo, cómo promovimos en Facebook o en Twitter, cómo lo promovimos en nuestra página principal. Si la gente fue a otro sitio después, lo cual es crucial y es accionable. Todo en Ofan está diseñado para que sea tan interesante que jale de vuelta a la gente o para reaccionar a los datos. Y aquí lo que hacemos es poner un enlace al periodismo. Tenemos otra escala de el tiempo de atención del artículo, cuántas personas se fueron cada 10 segundos. Esto explica cómo se genera la puntuación de tiempo de atención. Y finalmente tenemos cada tweet de cualquier persona que generó cualquier referencia de vuelta a The Guardian. Y cuando pensamos en esto, lo pensamos con mucho cuidado, porque los tweets no están abajo de las páginas porque son muchos. De hecho, están abajo porque los periodistas les encantan. A los periodistas les gusta saber qué están diciendo las personas sobre su periodismo y quieren los debates públicos. Si quieres mostrar datos, no lo pones arriba, lo pones abajo. Y cuando comienza a tener sentido, porque digo, todo esto es bastante básico, es cuando vemos otro artículo que se está comportando diferente. Este es uno de mis favoritos de ayer. El Dalai Lama ha llegado a la conclusión impactante de que Donald Trump tiene una falta de principios morales. Qué bueno que se dio cuenta de esto, ¿no? Este artículo es muy interesante y se ve muy, muy diferente. No se ve porque no tengo el enlace correcto. El Wi-Fi, ya saben. Crucen los dedos. Tal vez alguien está robándose todo el ancho de banda con Netflix o algo. Sí. De verdad que lento es. Pero aquí lo tenemos. La pieza que vimos antes tenía este gran pico y todo estaba en azul y el verde es Google, pero este tiene otros colores. Y abajo, lo interesante, justo aquí, es naranja y eso es Reddit. Reddit es muy particular y muy interesante como fuente de audiencias. Y Ofan, lo que puedes hacer con Ofan es que puedes cortar estos datos por el patrón que quieras. Puedo entrar aquí y decir, solo me interesan las personas que entraron por Reddit. Vean el tiempo de atención. Creo que siguen viendo la película.
Ahí vamos. Vamos, vamos. There we go. Y aquí estamos. Bajó de 37 segundos a 23 segundos. Una de las partes más importantes de los datos cuando la vemos es que algo tan complicado como tiempo de atención es que nada tiene sentido a menos que pensemos en el contexto del periodismo y también el contexto de dónde viene la gente. Esto no tiene una poca atención en Reddit porque el artículo es malo o por Reddit, sino porque cuando damos clic en la página portada de Reddit hay 5 cosas que nos interesan, le echamos un vistazo rápido y cerramos todo lo que no nos guste. Es una fuente de referencia llena de suerte. Y el checar estas cosas es muy importante porque constantemente reta nuestras preconcepciones. Mucha gente viene fuera de The Guardian y pasa menos tiempo con los periodistas, pero esto no siempre es cierto. Google, si buscamos algo específico, muy a menudo podemos ver tiempos de atención que suben. Ahora, les iba a mostrar un poco más, pero de hecho creo que voy a ir a mi cierre porque el Wi-Fi es horrible el día de hoy. Como pueden imaginar, se hace mucho más que esto. Pueden ver top 20, últimos 20, eso es crucial porque cuando se aprende más es cuando las cosas salen mal. Pero rápidamente les quisiera contar de esto. Este es un ejemplo de las maneras en que los datos de las audiencias se pueden utilizar responsablemente para cambiar el curso del periodismo. Justo antes del ataque en Christchurch, un periodista escribió un mail y vio algo interesante. En ese ataque, 51 musulmanes perdieron su vida y 39 más fueron lesionados. Y lo que encontramos fue que este artículo empezó a tener tráfico. Un atentado con bomba en Pakistán, donde 85 cristianos murieron. Así se vio el tráfico. Ninguna de estas personas eran lectores de The Guardian regulares. Estaban pasando un promedio de 12 segundos viendo este artículo. Y cuando comenzamos a cavar un poco más profundo, vimos que se veía así. La gente estaba compartiendo este artículo con estatuses que decían no aparece en los medios mainstream. Digo, todos están hablando de los musulmanes que se murieron, pero nadie habla de los cristianos que se murieron. Y también vimos que los partidos de derecha nacionalistas de Gran Bretaña también lo estaban compartiendo. Y lo interesante de esta historia es que tenía 5 años. Y la gente que la estaba compartiendo, inicialmente estas páginas de Facebook de la extrema derecha, sabían que ese era el caso. Entonces, tan pronto como lo vi, hicimos 2 cosas. Primero, vimos el artículo, lo cambiamos y hicimos que era completamente imposible que era un artículo, imposible no darse cuenta de que era un artículo de 5 años atrás. La mayoría de la gente lo veía por 12 segundos. No íbamos a resolver el problema con esto. Y la gente que importaba más eran los que no daban clic, pero que lo estaban viendo en su feed y estaban tomando presunciones sobre cosas en el mundo que no eran ciertas. Y lo que hicimos fue, como pueden ver, en nuestras imágenes hemos puesto nuestro logo. Y lo que hicimos fue añadir la fecha. Y así cada vez que alguien trata de compartir un artículo que tiene más de un año, muestra exactamente el año en el que se publicó. Y esto mató la habilidad de seres malvados de envenenar al mundo. Y me gusta porque también hizo que Facebook y Twitter se vieran muy, muy mal. Y bueno, ¿qué tal multimedia? La historia que les voy a contar es la más fascinante en términos de multimedia en el mundo. Se llama Snowfall, que se publicó en 2012 por el New York Times y es una gran declaración de intención. Tiene 7 años y se ve así.
Es una pieza de periodismo épica llena de elementos multimedia. Cosas así. ¿No es bonito? ¿Quién no le daría like? Pero bueno, qué raro que salió esto. Este es un informe reciente sobre Snowfall. Ha traído mucha atención, ha sido uno de los ejemplos clásicos de historias multimedia en el periodismo y se dice que ha reinventado la plantilla para artículos largos digitales. Y se refiere a Snowfall como caída de nieve, como un nuevo estilo y técnicas que están cayendo sobre las historias y coberturas de noticias. Y lo fascinante de esto es que 3 meses después, Adweek dio un artículo anunciando 10 artículos similares a Snowfall y en los siguientes 7 años eso se aceleró. Esto se ha vuelto el formato de periodismo multimedia. Todos lo están haciendo, incluyéndonos a nosotros. Y lo crítico que tienen que saber de ello es que no funciona. Cada vez que hemos publicado una pieza de este tipo, lo más importante que salta a la vista es el tiempo de atención que colapsa. De ese mismo informe dice, ¿qué técnicas de narrativa aumentan la inmersión de la audiencia? No se muestra ninguna diferencia entre una historia de periodismo de solo texto y una de multimedia. Sí, pero se ven tan bonitas, ¿no? Y bueno, eso es probablemente el problema más grande. Pero una de las cosas que me interesan de esto es que es un caso extraordinario de periodistas que no están pensando en sus audiencias. Incluso técnicamente, cualquier artículo de periodismo que tiene tanta multimedia dentro, integrada, es increíblemente difícil de cargar. De hecho, estoy maravillado de que se haya cargado aquí, ahorita. Y si bien la velocidad es un problema, si estamos en un área en el mundo en el que el acceso a Internet es particularmente pobre, eso podría prohibir completamente que la veas. Y también lo importante que debemos de mencionar es que todas estas piezas, todas estas organizaciones de medios, las consideran su periodismo más importante. ¿Y cómo sucede? Bueno, es difícil enfrentar los errores, sobre todo los caros, y todas estas piezas son muy, muy caras. La belleza es más fácil de apreciar y de ubicar que lo útil. La innovación a veces significa, ¿puedes copiar esa cosa que brillaba mucho? También es muy fácil decir que cantidad es igual a calidad. Francamente, es incluso más difícil escribir una buena historia corta que una larga. Y sobre todo los datos de audiencia siempre es algo que se ignora o que se piensa después. Estamos viendo aquí la definición de locura periodística y estamos viendo esto una y otra vez, incluso teniendo todas las herramientas a nuestra disposición para hacer algo diferente. ¿Cómo se ve lo bueno? Para que sepan, esta es mi hija, después de haber ganado el primer lugar en una carrera donde ella fue la única participante. Y les voy a mostrar aquí 3 artículos rápidas. Esto es hermoso. Trata de ilustrar el hecho de que el interés se ve diferente alrededor del mundo. En India es WhatsApp. Esto está teniendo mucho tráfico y crucialmente también está teniendo mucha cantidad de mala información a través de este mecanismo que es extremadamente opaco. En China es todo censura. De hecho, The Guardian acaba de ser bloqueado por orgullo. En Cuba se ve todo así y en Rusia es esto. Esta pieza tenía que existir en este formato. No era que alguien escribiera 6,000 palabras y después hacer un video. No. Esta es un poco más aburrida, pero está muy cercana a mi corazón porque es una ventana interactiva que hacemos cada año y genera miles de vistas en nuestras páginas. Lo que hemos hecho es poner botones para que la gente pueda
asegurarse de que estén viendo la liga de fútbol apropiada y ahí tenemos links para determinar qué finanzas y qué transacciones se han hecho en esos clubes. Y la gente olvida que tenemos un rastreo en los botones. Mucha gente, algo que se ve mucho es que la gente hace las cosas interactivas porque creen que debería de ser interactivo. Poner un botón en algo no es significativo. Si vas a tener interacción, tiene que significar algo y tienes que rastrear para determinar que funciona. Y lo que encontramos de esto fue espectacular. Encontramos que había una persona, asumíamos que era un hombre, que en un día dio clic 359 veces para determinar si el Manchester United había hecho la transacción de un jugador. Pero lo que me encantó más fue esto. Y cuenta una historia diferente. La voy a recargar, pero no creo que se esté actualizando. Hace dos cosas, y solo dos cosas. Escribimos una pieza larga de periodismo como para explicar cómo se estaba extendiendo Amazon, pero lo primero que hace es mostrar cuántos paquetes se han enviado en Amazon desde que le dio clic a la página. Y la gente se queda viendo y pensando, por Dios. Y también muestra que si Amazon fuera de este tamaño en 1996, comienza a hacerse más grande y más grande y más grande y más grande. Es muy simple, solo hace una cosa. Y lo que encontramos fue que 67% de las personas que veían esta interacción daba clic a la pieza periodística más larga y la leía. Ya casi terminó, lo juro. Han sido muy pacientes. ¿Qué podemos aprender de esto? Aquí tenemos 6 reglas simples. El multimedia no es un trabajo de pintura. Y con esto me refiero a que está bien hacer un coche y pintarlo de rojo, pero no se puede hacer lo mismo con el periodismo. Muy a menudo la manera en que iniciamos estas piezas es que alguien escribe 6,000 palabras, lo entrega, dice esto es muy importante, ahora añádele estas cosas. Lo que necesitamos es una colaboración genuina entre diseñadores, técnicos digitales y periodistas desde el principio de estas piezas periodísticas. Hay que romper las convenciones, hay que cuestionar los hábitos. No solo hagan las cosas que hizo el New York Times porque asumen que va a salir bien. Puede que no, y puede no ser bueno para ustedes, incluso si funciona. Resuelvan un problema, cuenten una historia, editen. Muy a menudo tenemos un prejuicio de que nuestras audiencias son la misma, pero no, tenemos que ser disciplinados en entenderlos. Tenemos que entender lo que hacemos y hacer la mejor manera para medirla. Hay que aceptar los fallos. El aprender es bueno, sobre todo en esta área donde nadie sabe lo que está haciendo. Si cometemos un error, no es malo. Conforme estén fijándose en los datos, podrán haber mapeado algo sobre el problema. Y sobre todo, hagan formatos para los lectores, no para ustedes. Esto es algo con lo que batallamos todos y toma mucha disciplina y mucha responsabilidad. Si todo esto suena un poco académico o sobre los números, no lo es. Da risa, ¿verdad? Veo alrededor del mundo y todo lo que veo en cada país es polarización. Incluso más allá, la gente no quiere escuchar nada que cuestione su propio punto de vista del mundo. Y lo que significa esto es que si bien se está leyendo el periodismo a escala más grande que jamás, también está fallando en lidiar con ese problema. Pero soy optimista. Y lo que creo es que las tecnologías inmersivas, el multimedia, etcétera, van a ayudarnos a encontrar nuevas maneras de entregar
periodismo responsable que no solo apela a la cabeza, sino al corazón también. Algo tiene que cambiar si queremos destrozar las barreras. Y si vamos a hacerlo, no es suficientemente bueno desperdiciar el tiempo y los recursos teniendo prejuicios sobre lo que funciona o no. Tenemos que intentar y aprender de lo que estamos haciendo cuando alguien da clic a nuestros artículos. Muchas Bravo. gracias por escuchar. Gracias. But can I grab my water? Thanks. Bueno, vamos a ir rápido. Aquí, ven aquí, Oh, that one. please. Thanks. Vamos a ir rápido. ¿Tienes I don't have any. un headset para... Por favor? ¿Un headset? ¿Alguno? ¿Sí? Sorry. ¿Prestas? ¿Uno? What? Yep. Thanks, Adam. Gracias. Ok. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Timidez? ¿Se intimidan ante el hombre inglés? Ahí, por allá. Ok. Otra vez. ¿El sistema OFAN es un software que se puede conseguir para cualquier medio o es exclusivo del Guardian? It's bespoke for us. Está hecho para nosotros. Nosotros lo construimos We built it in-house, internamente and we would like y to nos open source gustaría que fuera fuente abierta, it, but we would have to do pero quite a lot of tendremos que hacer work mucho trabajo to think about, for para example, pensar selling it. en venderlo. Sorry. Lo siento. Allí. Por ahí tenemos otra pregunta. El gran problema de los medios, de los periódicos, particularmente en México, es que no han logrado la monetización. ¿Cómo es que lo ha hecho The Guardian y cuál es el esquema? Yeah, it's a great question. Es una muy buena So, pregunta. we Nosotros no lo hemos vendido. nobody has, even the New York Nadie. Times, although they're doing pretty well. But the Le single está yendo biggest muy bien, change pero over the el last cambio 2 más or importante en los 3 últimos 2 o 3 años years es que reader revenue. And at The Guardian, the way we do that las is ganancias de los we simply lectores, el ask Guardian lo people que hace to es que donate money to us. finalmente le pedimos a la And we gente ask que them a lot. done fondos. Y les What we pedimos, found is that lo pedimos that is a mucho. whole new source of Y revenue hemos for visto us. que esta es una nueva It's not fuente the de answer, ganancias para it's part nosotros. of the answer. We No es still la need respuesta, es advertising. parte de la respuesta. We Aún still need necesitamos subscriptions and publicidad, so suscripciones, etcétera. But it's exciting for us Pero es because for the emocionante para first nosotros time in a porque very long por primera time vez en this mucho year, tiempo we este didn't año lose money, no perdimos dinero. right? Yes. It sounds terrible getting a clap for not losing money. Suena terrible que me aplaudan but the por simple decir que fact no perdí is, dinero, pero The el hecho es industry que is la industria es disruptive in a way that very few other industries disruptiva are, como ninguna and the otra value of y el journalism valor is del not periodismo always perceived no in the siempre way se that percibe de one manera was. en que quisiéramos. I think that's the other Y thing creo we que have to eso do, es and lo it's why otro The Guardian que worries so much about trust. Nos enfocamos, en lo que nos enfocamos porque la gente piensa que vale la pena su dinero con Aquí, nosotros. por aquí tenemos otra pregunta. ¿Sería bueno que, mientras tanto, mientras llega el micrófono, Sorry. no, sería bueno que brevemente expliques cómo es el sistema económico de The Guardian? Porque no todo el mundo tal vez conoce cómo funciona The Guardian. ¿Cuál es la ideología y el funcionamiento económico de The Guardian, que es bastante especial? The ideology of the economic. La ideología de lo business model. económico, del Sí, el claro. modelo de negocio. Exacto. Exactly. Well, Bueno, the reason we don't have a la payroll razón por la cual no tenemos like the New York Times una nómina como el New York Times is because es people have told us que again and la again gente and nos again ha dicho una y otra vez that they believe that que we cree shouldn't que only no be there deberíamos de for the estar people who ahí have por la enough money gente to que pay tiene for it. suficiente dinero para pagarlo. And our entire Y history digitally toda has nuestra been about historia digital open se ha tratado de el periodismo abierto. we want
Queremos que todos en cualquier país vean lo que estamos produciendo porque creemos que es importante y creemos que hace una diferencia en el mundo. Es por eso que no tenemos este muro de pago. Empezamos a desarrollar esta idea de membresía y de contribuciones y hasta ahora está funcionando. Funciona muy diferente en diferentes países. En Estados Unidos la gente no es muy leal y nos da contribuciones una vez. En Australia, cuando llegamos, la industria de los medios era básicamente Rupert Murdoch y otra compañía llamada Fairfax, que es muy derechista. La gente tiene mucha lealtad hacia nosotros y nuestras suscripciones tienen tasas increíbles. Pero como dije, eso no es suficiente. Vamos a tener que mejorar y mejorar hablando con la gente, identificándolos y entendiendo por qué nos darían dinero y también siempre necesitaríamos publicidad de lado. No es una Pero respuesta tienen simple. restricciones con la publicidad. Se autorrestringen con la publicidad que aceptan. Sí, The Guardian tiene una gobernanza extremadamente estricta en términos de publicidad. No aceptamos publicidad de farmacéuticas o de petroleras o gente que está lavando su reputación con nuestra reputación. También tenemos un ombudsman independiente, el editor de lectores, que se fija en nuestro periodismo y representa a los lectores y puede cambiar las cosas y cuestiona a los periodistas sobre su propio Bien, comportamiento. ¿había una pregunta? Sí. Yo quisiera saber qué tipo, a ver, los anoté aquí, qué tipo de contenido consumes y cómo sería la mejor manera para ti de que te cuenten una noticia. Es decir, no sé, ¿cuál sería tu ideal, no? Y lo estás haciendo en The Guardian. ¿Cómo pensarías que podría ser? No hay una manera ideal de contar una historia y espero que los creadores increíbles de acá estén asintiendo. No hay un patrón que sea bueno para todas las historias. Eso es lo emocionante de ser un periodista o un autor, un creador o un actor. Parece que estoy dándole vueltas a tu pregunta, pero en realidad se comienza con el contenido, lo que es la historia que quieres contar, y después comienzas hacia afuera. Pero lo que no se hace es hacer todo al mismo tiempo. Esa es una debilidad. Un aplauso fuerte para Chris. Gracias, Chris. Thank you Thanks so very much. much.